En 1970 el presidente Nixon visita a España. José María Sánchez Sancho, el tío Pepe, llamado también el Mago del Pardo, supo aprovechar su parentesco con el yerno de Franco y ocupó cargos directivos en empresas vinculadas al clan de El Pardo y a los intereses particulares de la familia del general. José María Sánchez Sancho, el Mago del Pardo, jamás fue procesado ni acusado en ningún delito, y nunca tuvo problemas económicos ni financieros con las empresas donde participaba. Él era miembro del Consejo de Administración de Viajes Meliá, una empresa muy vinculada al régimen, era intermediario de Banús, también participaba en las empresas de Banús, incluso participó e intervino para que Franco ayudara a José Banús en un momento que tenía problemas en la construcción del barrio del Pilar, y se aprovechó de las leyes del franquismo. Por ejemplo, el caso de Confecciones Gibraltar es un caso clásico de cómo, manejando información privilegiada, se aprovechan de los pueblos de desarrollo creados en la época para fomentar la industrialización en la industria y una serie de empresas fantasmas se quedan con las subvenciones, pero luego no fabrican los productos previstos, ¿no? Ni desarrollan la economía. La quiebra de Confecciones Gibraltar destapa un fraude que implica al clan de El Pardo. El papel del hermano mayor es fundamental para toda esta historia, aparte de que él se mojó en montones de cosas. Es decir, incluso en Confecciones Gibraltar, aquí en Algeciras, montó una empresa que también, y cuando se fue todo, claro, ahí se vendió y se quitó de en medio, pues ahí nadie, por supuesto, ¿no? Todo esto eran créditos del Estado para hacer empresas y cosas. Si había 800 millones de pesetas, resultaba que llegó evidentemente una inspección y se descubrió que solo tenían 300 millones, es decir, que 500 millones habían desaparecido. Es decir, entre otros, está claro, Nicolás Franco, vamos. En 1972 se pone en marcha el tercer plan de desarrollo. La nieta del caudillo, Carmen Martínez Bordiú, se casa con Alfonso de Borbón, primo del futuro rey de España, Juan Carlos. Lo hacen los príncipes de España. El escándalo Reace, también conocido como el aceite de Redondela, salpica al hermano del caudillo Nicolás Franco Bahamonde. De todos los negocios y cambalaches que protagonizó Nicolás, solo uno acabó en escándalo político y marcó definitivamente el ocaso del régimen, el caso Reace. Entre 1966 y 1969 desapareció un total de 4.036.052 kilogramos de aceite, que la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, dirigida entonces por Enrique Fontana Codina, almacenaba en unos depósitos alquilados de la empresa Refinerías del Noroeste Aceites y Grasas S.A., Reace, en Guisar, Vigo. Se popularizó como el aceite de Redondela porque esta empresa fue fundada en esa ciudad gallega y allí tenía su domicilio social. El caso Reace fue un caso, pues más de los que se debían producir muchos, de tráfico de influencias y de pues personas que estaban conectadas con el poder, que disfrutaban de una serie de prebendas. Entonces ahí se hizo un negocio típico de la época esta, en el que un amigo de Nicolás Franco, que era un hombre de peso en el franquismo, puesto que era consejero de una serie de empresas y tal, que estaban conectadas con ministerios, con departamentos de la administración de las que recibía favores, pues decidieron crear una empresa en Vigo que construyera unos depósitos donde mantener el aceite. Entonces hacían esto. Cuando subía el precio del mercado, sacaban aceite. Lo vendían a bajo precio, lo vendían a precio alto. Nueva temporada, cuando el aceite era bajo, compraban aceite y lo reponían. El problema es que a partir del año 66 se produjo una mala cosecha de aceite y entonces el precio del aceite no compensaba el precio por el que lo habían vendido. Total, que se vieron entrampados por el problema del precio del aceite y llegó un momento, que era el año 69-70, en el que allí faltaban 4 millones de litros de aceite. El denunciante del fraude, José María Romero González, apareció muerto en su casa de Sevilla junto a los cadáveres de su mujer y su hija, a las que presuntamente disparó antes de pegarse un tiro en la cabeza. Aquello fue una venganza, un ajuste de cuentas clarísimo por haberlo denunciado, ¿no? Entonces, claro, había una mano detrás de todo esto que la movía, que esta sí que jamás fue descubierta. El principal accionista de Reace, Isidro Suárez Díez Morís, murió en la cárcel de forma sorprendente, ya que resbaló mientras se duchaba golpeándose la cabeza mortalmente. Y entonces es cuando aparecen las muertes misteriosas, que es además a lo que le dan
todos los ingredientes ya de novela negra, ¿no? Es decir, porque está el dinero por un lado, entonces aparece la muerte, pues porque la persona clave de la historia, Isidro Suárez, aparece misteriosamente muerto en las duchas de la cárcel de madrugada, ¿no? Una muerte que no se ha aclarado jamás. El procedimiento se celebró en Pontevedra en el año 74, en el otoño del 74. Yo ejercité la acusación en ese procedimiento, hubo una condena también de Isidro Suárez, no, porque Isidro Suárez falleció estando en prisión con motivo de que las duchas no funcionaban adecuadamente, tuvo una intoxicación de monóxido de carbono, cayó y los funcionarios se asustaron y lo mantuvieron sin tocarlo hasta que llegó el forense, con lo cual él estuvo respirando monóxido de carbono a nivel del suelo y cuando llegó el forense ya era irrecuperable. La conclusión oficial fue que una fuga de gas le provocó un mareo que le hizo desplomarse. El caso de la muerte de Isidro Suárez en la cárcel no conseguimos nunca saber cuál era el resultado de la autopsia, porque no aparecía la autopsia de Isidro Suárez. Entonces el abogado, uno de los abogados que intervino, Stampa Brown, me dijo que él tenía constancia de que no se le había hecho autopsia. El Reace tenía un malfario, por decirlo así, una especie de desgracia, porque aparte de Isidro, que ya le he dicho que murió en la cárcel intoxicado, según acreditó la autopsia, el suicidio de Romero. Después hubo un taxista que apareció, su coche se estrelló contra un árbol, lo recogieron, pero en el momento de la autopsia se comprobó que había muerto de un disparo. Entonces empezaron las investigaciones y la policía estaba en la idea de que había sido un atraco e incluso identificaron al supuesto atracador como un delincuente conocido de ellos. Este hombre lo localizaron en Pontevedra y lo persiguieron. Entonces, en la persecución, él se salió de la carretera con el coche que iba, pero salió ileso. Pero se bajó del coche y cruzó la carretera corriendo, vino un camión y lo mató. Entonces, esto lo sabemos los que estábamos en la interioridad del tema, pero por fortuna no trascendió, sino también diría que el camionero lo había matado para ocultar los datos. También uno de los compradores del aceite, un marido celoso, le pegó 2 tiros y lo mató. Era otra muerte también en relación con el Reace, o sea que alrededor del Reace hubo una serie de incidencias que fueron casualidades, pero dieron lugar a que la imaginación popular se despertara y que atribuyera todas aquellas muertes a la necesidad de ocultar otros hechos que estaban relacionados con el Reace. Entonces, lo que pasa es que en el juicio no se tocaba todo esto. En el juicio lo que había que tocar es de quién había sido culpa el que hubieran desaparecido aquellos litros de aceite. Gil Robles actuó ya en el procedimiento y actuó después en el juicio oral y actuó dentro de su línea, pues intentando politizar el procedimiento, que realmente ya estaba politizado desde el principio, pero insistir más en contra, pues, de los elementos del régimen que en aquel momento estaban más o menos implicados en el asunto. Entre los implicados estaba también Rodrigo Alonso Fariñas, que había sido presidente del Celta, y Nicolás Franco, su mujer y su hijo, que participaban en Reace a través de su sociedad Grupo Español de Iniciativas S.A., GEISA. Gil Robles, cuando vio que había posibilidades de intervenir en este juicio, vamos, prácticamente hubiera puesto dinero, yo creo, para poder hablar de Franco Bahamonde, como le gustaba él decir en la sala constantemente, ¿no? Él volcaba todo sobre Nicolás Franco Bahamonde, era constante, entonces la lucha que había, el presidente no le dejaba decir, decía que ya valía de citar Franco Bahamonde constantemente, y entonces él decía, Gil Robles entonces hablaba, este señor cuyos apellidos está prohibido pronunciar en la sala, o sea, todas estas argucias parecía el Charles Lawton de testigo de cargo, ¿no? Era realmente espectacular, pero no se profundizó, el juicio lo llevaba él de cara a la prensa todo lo que, es decir, le daba mucho juego todo lo que decía Gil Robles, pero realmente no se entró en profundidad en lo que había pasado allí. Bueno, Nicolás Franco había tenido relaciones con Rodrigo Alonso ya anteriormente, en la época en que era embajador en Lisboa, Nicolás Franco, y Rodrigo Alonso estaba en Vigo. Relaciones que se decían también que eran de orden económico. Ahora eso eran rumores que tampoco tenemos, ni se investigaron en el tema Reace, ni tampoco tengo yo elementos de juicio suficientes como para hacer una acusación concreta.
Nicolás había sido miembro del Consejo de Administración de Reace hasta 1971 y seguía siéndolo de Frigoríficos de Barcelona S.A., Fribarsa, compañía relacionada con el caso constituida un año después de que comenzara a desaparecer el aceite. Según las conclusiones del fiscal, gran parte del dinero conseguido por Reace fue empleado en la financiación de la sociedad Fribarsa, fundada por Rodrigo Alonso Fariñas, Isidro Suárez y el Grupo Español de Iniciativas S.A.G.I.S.A. de Nicolás Franco y familia. Llamado a declarar durante la vista oral, Nicolás Franco no compareció, aduciendo con un certificado médico que padecía una amnesia provocada por una reciente enfermedad. A Nicolás Franco se le recibió declaración, creo yo, en la instrucción, pero se le recibió declaración por exhorto. Y luego, en el momento del juicio, estaba citado como testigo. Lo que pasa es que presentó un certificado de enfermo en el cual se acreditaba que por la edad y demás tenía pues lagunas mentales y que no tenía memoria y no recordaba. No sé si era un principio de Alzheimer o ya era una demencia senil, pero efectivamente con aquel certificado pues no se podía recibir declaración porque lo que nos decía que no recordaba y no podíamos decir que no, ¿verdad? De nuevo el caudillo había salido al quite. Bueno, durante el franquismo es que durante muchos años nunca se pudieron publicar los escándalos. Es que no había libertad de expresión. Es que el dictador tenía el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en su propia mano. Entonces podían hacer de su capa un sayo. La corrupción era total y general porque nunca podía denunciarse. Nunca supimos realmente, supimos que había, pero no se podía decir. Y realmente en Doblón éramos muy jóvenes, un poco locos, pero nos lanzamos a sacar desde la corrupción más pequeña a la más grande. Por ejemplo, la contrarreforma agraria de aquel gobierno. Agua pública para fincas privadas. Parece una tontería esto, pero en medio Franco vivo. Decir que el gobierno está utilizando las máquinas de Lirida, dinero público, para hacer pozos en las fincas de los franquistas, gratis, claro, agua gratis total. Esto era un escándalo en la época. Ver máquinas del Estado adquiridas con el dinero de todos los españoles que penetraban en los latifundios privados para realizar sondeos prohibidos y poner en regadío cientos de hectáreas que nunca serán expropiadas. Decíamos, las pecaminosas máquinas de Lirida se dedican ahora a la contrarreforma agraria. Nadie regaló la democracia. La conquistamos, nos secuestraban continuamente. Afortunadamente hay un tío que se llama igual que yo, en la guía telefónica, que se llama José Antonio Martínez Soler, y es jardinero. Y la policía iba a detenerle continuamente. Y decía, no, yo soy el jardinero, el periodista es otro. Pero vamos, realmente vivíamos, sí, peligrosamente, pero con una enorme ilusión por un futuro democrático y en paz. Pero escándalos, así.